Apocalipsis capítulo 3 y verso 14. Apocalipsis 3, verso 14, cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Vamos a estar viendo una de las iglesias que el Señor le habla en Apocalipsis y algunas de las cosas que le dice a esta iglesia y que representa para nosotros lo que es esta iglesia. Lo tenemos, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y el principio de la creación de Dios, dice esto. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu fidelidad. Te pedimos, amado Dios, que tú nos des la gracia, la sabiduría, la unción, tu palabra, Dios eterno, para poder trasladar el mensaje de tu palabra correctamente, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú, Señor, deposites esta palabra en nuestros corazones, Dios mío, y que hagas germinar nuestra vida, que seamos edificados, exhortados, que seamos bendecidos por tu palabra, Señor, que nuestros ojos sean abiertos a tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Amén y amén. Esta iglesia de la Odisea, es importante ver cómo Dios se representa o cómo el Señor Jesús se presenta ante estas iglesias. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia que económicamente está bendecida, económicamente vive muy bien la iglesia de la Odisea. Y es una iglesia que el Señor no dice nada bueno de esta iglesia. La Odisea es una iglesia que el Señor no dice que algo bueno de esta iglesia, pero me llama la atención que esta iglesia, de acuerdo a la historia de la iglesia, desde que empezó en el libro de Hechos hasta el día de hoy, las 7 iglesias del Apocalipsis representan la historia de la iglesia a lo largo del tiempo. Y la Odisea es la iglesia que está a las puertas de que el Señor Jesús venga sobre la iglesia. En el rapto o el siguiente capítulo es cuando le dicen al apóstol Juan: sube acá. Y eso representa para nosotros el arrebatamiento de la iglesia. Pero es importante ver que la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que está a las puertas, la iglesia que está que va a vivir el tiempo del rapto, es una iglesia que está enfocada en muchas otras cosas, pero una de las cosas que no está enfocada es arreglar su vida para la venida del Hijo de Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia que tiene muchas cosas, pero carece cosas espirituales, carece cosas que realmente valen la pena, que realmente son de valor en el cristiano o en la persona que ha aceptado a Cristo. La iglesia de la Odisea es una iglesia que carece muchas cosas. Es una iglesia que aparentemente está muy bien, aparentemente todo va bien, todo está marchando bien. Es una iglesia aparentemente bendecida. Por fuera se mira como una iglesia bendecida, pero cuando Dios empieza a escudriñar esta iglesia, nos damos cuenta que carecen de muchas cosas y cosas importantes
para participar del rapto, para participar de la venida del Hijo de Dios. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Hijo de Dios? Amén. Yo creo que todos esperamos, todos anhelamos, todos queremos ver ese día, pero me llama la atención que la iglesia de la Odisea no era una iglesia ignorante en cuanto a la palabra. La iglesia de la Odisea no era una iglesia que no había tenido enseñanza de parte de los apóstoles. La iglesia de la Odisea es una iglesia que incluso Pablo envía una carta a los colosenses y le habla que la compartan con los de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía enseñanza apostólica, pero aunque tenía enseñanza esta iglesia, se encontraba que la venida de Cristo estaba a las puertas, pero la iglesia no estaba ni lista ni preparada para encontrarse con el Señor Jesús. Y me llama la atención a mí y creo que es muy importante que veamos esta iglesia, porque la Odisea para nosotros representa la iglesia de hoy en día. No estoy hablando que la Odisea es esta iglesia, no. Pero la iglesia, hablando de la iglesia en general, vemos a la Odisea y vemos la iglesia de hoy en día y nos damos cuenta que aparentemente la iglesia de Cristo está muy bendecida. Aparentemente todo pareciera apuntar a que la iglesia de hoy en día es una iglesia preparada para la venida de Cristo, pero cuando vemos que la Odisea está al borde del arrebatamiento, nos damos cuenta que la iglesia del último tiempo va a ser una iglesia que va a carecer ciertas cosas en su vida. Una de las cosas que Dios le dice a la iglesia es que es una iglesia desnuda, que no tiene vestiduras, que es una iglesia que no es rica y que es una iglesia que está ciega o afectada su visión. Y cuando vemos que la iglesia de hoy en día, la iglesia se ha enfocado en tantas cosas, pero hemos dejado a un lado lo que es más importante para nosotros como hijos de Dios. Hemos dejado a un lado las cosas que muchas veces deberíamos de valorar en nuestra vida cristiana. Deberíamos de preguntarnos al ver la Escritura, al ver esta iglesia de la Odisea, deberíamos de vernos en este espejo de la palabra y de ver si en nuestra vida no habrá cosas como las que hay en la Odisea. Porque es fácil ver y leer lo que sucedió en tiempos pasados, es fácil ver lo que sucedió con ellos, es fácil leerlo y decir qué iglesia tan más, qué situación tan asombrante en la cual se encontraba la iglesia. Pero lo importante es que no solo lo veamos, sino que lo veamos si algo de eso hay en nuestra vida. Nos reflejemos en el espejo de la palabra. Veamos si lo que sucedió en ese tiempo no estará sucediendo en nuestras vidas en este tiempo. Veamos si la iglesia de ese tiempo, las cosas que vemos allí no estarán sucediendo en nosotros. Ya no hablando de la iglesia en general, ya no hablando de los demás, sino hablando de uno mismo. Ver si me faltan las vestiduras, ver si me falta visión, ver si me falta ser rico en lo que realmente debemos de ser enriquecidos. Ver si mi vida no carece de estas cosas, ver si no me encuentro en la misma situación que la iglesia de la Odisea. Como le decía, la iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía enseñanza apostólica. Pero no porque tenía enseñanza apostólica significaba que estaban preparados para la venida de Cristo. Y hoy en día, ¿cuánta enseñanza no tenemos como iglesia?
La iglesia tiene mucha enseñanza hoy en día. Hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Hemos sido bendecidos con la revelación de Dios. Hombres de Dios que tienen revelación de parte de Dios. Hombres que han recibido mucha revelación, que nos han dejado la palabra de Dios, han abierto la palabra de Dios. Pero que tengamos esa revelación no significa que nosotros estemos listos para la venida de Cristo. No significa que yo estoy listo para la venida de Cristo. Yo tengo que preguntarme, cuando veo la palabra del Señor, debo de ser cuidadoso de ver si esa palabra refleja algo de mi vida, si esa palabra me está hablando a mí, si la palabra que estoy leyendo, que estoy viendo, no está hablando de mi condición, y reflejarme allí y ver qué es lo que me falta, ver en qué debo de trabajar, ver en qué debo de prepararme para que esté bien delante de Dios. No sé si le ha tocado a usted ver familias que aparentemente todo va bien, especialmente hoy en día que tenemos los medios de comunicación, tenemos el Facebook, y en el Facebook yo me he dado cuenta de algo del Facebook, y discúlpeme que le hable de estas cosas, pero me he dado cuenta que la gente, a veces hay parejas que ponen, mi amor, te amo y te quiero, y cuando uno va a ver la realidad, dan a punto de divorciarse. Pero aparentemente en el internet todo va de maravilla. Y uno lee lo que ponen y uno dice, wow, qué bonito esta pareja. Y cuando va a ver uno, están a punto de separarse y todo está mal en su matrimonio. Pero aparentemente todo marcha bien. No sé si le ha tocado ver familias así, que todo aparentemente está bien, pero detrás hay muchas cosas que no reflejan. Y hay gente, personas que son así. Aparentemente todo va bien, todo marcha bien, pero detrás nos damos cuenta que hay cosas que carecen, cosas que hay que trabajar. Pero así se encontraba la iglesia de la Odisea, y así se encuentra mucha de la iglesia de hoy en día, que aparentemente todo está bien. Aparentemente la iglesia de Cristo está bendecida, la iglesia de Cristo está donde debe de estar, pero debemos de preguntarnos y examinarnos y ver bien si yo estoy como persona, si yo estoy en el nivel que debería de estar, si yo estoy con las cosas si yo tengo las cosas que como cristiano debería de tener. Hay una escritura, una versión de la escritura que Pablo le habla a ciertas personas y le dice, para el tiempo que tienen, ya deberían de ser maestros. Porque el tiempo, no que el tiempo te va a dar la madurez, no que el tiempo te va a formar, pero por el tiempo que uno lleva dentro del evangelio, ya debería de ver algo en nuestra vida, ya deberíamos de ir creciendo. Lo que me llama la atención de lo que dice el apóstol Pablo, de que por el tiempo deberíamos de ser maestros, eso da a entender que el tiempo que pasamos en el evangelio debe de ser un tiempo, como le dice la escritura, de crecimiento, un tiempo de desarrollo, un tiempo donde vamos vaciándonos de lo del mundo y vamos llenándonos de lo de Dios, que un tiempo donde como cristianos hay un crecimiento en nuestra vida, como dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Y nuestra vida debe de ser de esta manera, debemos de ir de aumento en aumento, como te decía, no que el tiempo
te va a hacer crecer, no que el tiempo que porque llevas 20 años en el Evangelio ya significa que tienes señoría en el Evangelio, ya significa que has aprendido bastante. Debe de significar eso, pero muchas veces nos damos cuenta que hay gente, no en este lugar, pero en otros lugares nos damos cuenta que hay gente que lleva bastante tiempo en el Evangelio, pero realmente su desarrollo no es de acuerdo al tiempo que tienen. El desarrollo que han llevado en el Evangelio no es de acuerdo al tiempo que Dios les ha dado. Y algo que yo me examino y veo mi vida es de que a lo largo que pasa el tiempo, mi vida vaya en crecimiento en las cosas de Dios. Que mi vida vaya avanzando, que yo vaya creciendo en las cosas de Dios, que yo vaya avanzando en las cosas de Dios, porque el Evangelio no es de estancarnos ni de retroceder, sino que debe de haber un crecimiento en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros debemos de ver de que a lo largo que pasa el tiempo, cuando vemos el año pasado, cuando vemos cómo empezamos el año y cómo terminamos el año, debemos de haber visto un crecimiento en nuestra vida. Debemos de haber visto algo que Dios cambió, algo que Dios hizo en nuestra vida, algo que Dios trabajó en nuestra vida, algo que Dios formó en nuestra vida a través de las pruebas, a través de su palabra, a través de lo que vivimos. Debemos de haber visto un crecimiento en nuestras vidas. Pero si yo veo mi vida y veo que llevo 20 años en el Evangelio y veo que hay gente de 5 años que ha avanzado más en su vida espiritual, en su crecimiento que yo, en su madurez que yo, eso es una vergüenza para mí. Eso debería de ponerme a pensar a mí, eso debería de ponerme a meditar, yo debería de ponerme a meditar y de ver qué es lo que estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el tiempo que Dios me ha permitido vivir? ¿Qué es lo que estoy desarrollando? Porque cada uno de nosotros hemos sido destinados para un tiempo, para vivir dentro de un tiempo. Y nosotros como iglesia de Cristo nos ha tocado, yo creo que nos ha tocado vivir el fin de los tiempos. El final de los últimos días. Yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir, y yo creo que esto es algo personal mío, que yo creo que yo voy a vivir esa experiencia del arrebatamiento. Yo lo creo en mi corazón. Yo creo que yo voy a poder ver en mis días ese evento, esa situación, que se desarrolle ese arrebatamiento. Yo creo que yo lo voy a ver en mi vida. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que en mi vida yo creo que no voy a morir, sino que yo creo que yo voy a ser arrebatado, voy a ser transformado. Pero eso es convicción de cada uno. Yo puedo creer eso, pero tú puedes creer otra cosa. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo los tiempos finales, cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo tiempos que tienen que ver con el fin, que tienen que ver con la venida de Cristo, debo de ponerme a meditar verdaderamente y a entender el tiempo que me ha tocado vivir y ver si toda la enseñanza que he tenido a lo largo de mi vida, si toda la palabra que he acumulado a lo largo de mi vida, si todo lo que he visto, si todo lo que he oído, si todo lo que he vivido ha sido para crecimiento de mi vida. Porque tú puedes oír mucha palabra, tú puedes tener la bendición como la que tuvo la iglesia de la Odisea de oír, de leer las cartas de los apóstoles y de tener la enseñanza de los apóstoles. Pero cuando Cristo vino a ver la vida de esta iglesia, se encontró que la iglesia solo estaba aparentando estar bien delante de los demás.
Porque cuando vemos la iglesia de Laodicea nos damos cuenta que la situación de ellos era una situación pésima. Pero algo que nosotros podemos ver en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, es que la iglesia de la Odisea es la iglesia que el Señor Jesús le dijo: yo te recomiendo que de mí compres oro refinado, que de mí compres vestiduras blancas y que de mí compres, compres colirio para ungir tus ojos. Es una iglesia que, aunque se encuentra en una situación pésima, en una situación grave en su vida espiritual, es una iglesia que el Señor Jesús le da la oportunidad de ser una iglesia con visión, de ser una iglesia con vestiduras, de ser una iglesia rica en lo que verdaderamente debemos de ser ricos. La iglesia del último tiempo es una iglesia a la cual el Señor Jesús le va a abrir la puerta para que pueda comprar vestiduras, para que pueda vestirse, para que pueda tener visión, para que pueda ser rico en su vida espiritual. La iglesia de la Odisea es una iglesia que, aunque se encuentra en una situación difícil en su vida, es una iglesia que Dios le abre las puertas para que sea bendecida verdaderamente. Eso es algo que nosotros debemos de entender de Dios. Que Dios, como Padre, Dios no cuando nosotros fallamos al blanco, cuando nosotros la regamos, como decimos, Dios no está esperando para condenarnos, sino que Dios lo que nos dice es: levántate y camina. Levántate y toma lo que debes de tomar. Levántate y arrepiéntete. Ten un cambio de mente en tu vida y toma lo que debes de tomar. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se encuentra en una situación vergonzosa, pero aunque el Señor Jesús le llama la atención a esta iglesia, le da la oportunidad de restaurarse. Le da la oportunidad de tomar lo que debe de tomar. Y quizás tú te encuentras en tu vida espiritual viendo, como te dije, a lo largo del tiempo, viendo que hay cosas que hemos dejado a un lado. Hay cosas que antes desarrollábamos, hay cosas que antes teníamos como hijos de Dios, hay cosas que antes podíamos tener en nuestra vida como hijos de Dios que hemos ido dejando a un lado. Que hemos dejado a un lado quizás la espada, quizás el escudo de la fe, quizás el yelmo de la salvación, quizás la coraza de justicia, cosas que quizás hemos dejado a un lado en nuestra vida, la santidad, la vida de consagración, muchas cosas que como iglesia de Dios quizás hemos dejado a un lado. Cosas que antes mirábamos que se movían en la iglesia, unciones que se movían, visitaciones de parte de Dios que se movían, que como iglesia hemos perdido. Pero Dios como a la iglesia de la Odisea le dio la oportunidad, a ti y a mí también nos da la oportunidad de tomar las cosas que hemos perdido. De tomar las cosas que hemos dejado a un lado. De tomar las cosas que muchas veces añoramos esas cosas. Yo me recuerdo de tiempos que vivimos en años de mi niñez, de mi juventud, tiempos que vivimos de glorias, visitaciones de parte de Dios, que hoy en día yo debo de ir creciendo en esas cosas que un día miré. Yo debo de ir tomando las cosas que un día miré. Y yo creo lo que dice la palabra, que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Y si la iglesia del principio tuvo una gloria maravillosa, una gloria donde Dios se manifestaba a través de la sombra de Pedro, donde Dios se manifestaba con el apóstol Pablo, donde Dios usaba a los diáconos como Esteban, como Felipe, donde Dios se movía. Si la gloria del principio fue grande, la gloria postrera será mayor que esa gloria del principio. Nosotros debemos de creerlo, de proyectarnos hacia eso,
de hacer lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odisea: compra colirio para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Porque muchas veces cuando yo veo, yo no sé si a usted le sucede esto, pero cuando yo veo la iglesia del principio y yo veo la iglesia de hoy, yo me pregunto, es bonito leerlo, pero verlo hoy en día en mi vida, a veces lo vemos como algo muy lejano. No sé si le sucede a usted, pero a veces lo vemos como algo muy lejano. Pero por eso el Señor Jesús le dice a la iglesia: compra colirio para que unjas tus ojos, para que afines bien la visión, para que puedas ver bien las cosas que deben de suceder, para que tu enfoque pueda estar donde debe de estar. Y quiero ir avanzando porque quiero tocar algunas cosas. Como le decía, la iglesia de la Odisea era una iglesia que el apóstol Pablo le habla en alguna ocasión. Solo para referencia voy a leer Colosenses capítulo 2, verso 1 al 3 y Colosenses 1, 10. Y dice Colosenses 2, 1 al 3, dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El capítulo 1 y verso 10 de allí de Colosenses dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia de la Odisea es una iglesia, cuando le escribe el apóstol Pablo a los colosenses, menciona la iglesia de la Odisea y le dice que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo le habla a la iglesia del conocimiento y la verdadera sabiduría, porque esta iglesia fue una iglesia como la iglesia de hoy en día, que nos encontramos dentro de un tiempo donde hay mucho conocimiento, donde hay mucha sabiduría, y hay sabiduría que no es de Dios. Eso lo sabemos por la palabra, que hoy en día nos encontramos viviendo en un tiempo donde hay bastante sabiduría, bastante conocimiento, donde el hombre natural se ha enfocado en poder estudiar cosas que quizás en tiempos pasados no lo mirábamos. El mundo de hoy en día, hablando del mundo, el mundo busca su propia sabiduría y busca su propio conocimiento. Y mucha de la iglesia, lamentablemente, mucha de la iglesia escucha cosas que el mundo declara, y a veces la iglesia no sabe distinguir qué es del mundo y qué es de Dios. Hay cosas que nosotros oímos que el mundo hoy, que el mundo descubre, que el mundo logra ver en su sabiduría, y muchas veces no logramos entender que hay cosas que son del mundo y hay cosas que son de Dios. Hay cosas que el mundo declara y nosotros no podemos adaptarlas como nuestras. Hay cosas que el mundo dice en su sabiduría, pero nosotros no podemos tomar esa sabiduría para nosotros. Hay cosas que el mundo ve por medio de querer penetrar al mundo espiritual,
y ve hacia el futuro y nosotros como iglesia no podemos aceptar esas cosas como nuestras. Hay profecías que el mundo da, hay declaraciones que el mundo da, hay obras que el mundo, hay cosas en las cuales el mundo se mete en cuanto a las tinieblas, al mundo de las tinieblas. Y el mundo secular se mete a cosas y puede ver algunas cosas, puede obtener cierta sabiduría, pero nosotros como iglesia de Cristo debemos de ver que no adaptemos la sabiduría del mundo, que no nos dejemos llevar ni nos mezclemos con lo que el mundo dice. Hay cierta religión que está hoy en día buscando qué es lo que espera que venga a visitar a la tierra, qué es lo que espera a la tierra. Nosotros esperamos que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Pero la iglesia, y espero que nadie se ofenda, la iglesia católica es una iglesia que está esperando la visitación de un extraterrestre. Y parecerá algo de chistoso, pero ellos han invertido bastante en alcanzar sabiduría para lo que ha de venir a la tierra. Ellos se han preparado para lo que han de venir a la tierra. Ellos han buscado entender cosas de lo que va a suceder en la tierra. Y nosotros como iglesia de Cristo, al ver estas cosas, al escuchar estas cosas, debemos de entender que como iglesia de Cristo no nos dejemos llevar por lo que se está moviendo en el mundo, ni nos dejemos mezclar con otras cosas, con cosas que la religión está buscando. Porque a veces como iglesia somos muy abiertos a decir, bueno, como dicen, y quizás no en este lugar como le decía, pero como iglesia de Cristo en general, muchas veces decimos, bueno, el católico también en su ignorancia busca a Cristo. El fulano de tal, y a veces hay quienes terminan diciendo, y gente cristiana, gente que ha nacido de nuevo, termina diciendo, por la falta de sabiduría, termina diciendo, todas las religiones guían a Dios. ¿Qué es lo que el mundo dice? Pero nosotros como iglesia de Cristo debemos de ver que la sabiduría y el conocimiento que tenemos no sea afectado por el mundo, no sea afectado por las religiones que nos rodean, no sea afectado por lo que se mueve a nuestro alrededor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en Colosenses, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Todo lo que nosotros podemos alcanzar a ver de la verdadera sabiduría de Dios y del verdadero conocimiento de Dios debe de ser por medio de Cristo. Debe de ser por medio de lo que vemos en lo que es el Señor Jesús. Él debe de ser nuestra fuente de sabiduría y de conocimiento. Él debe de ser la fuente donde nosotros tomamos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él debe de ser esa fuente. Pero hoy en día, como le decía hace algunas semanas, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel tuvo hombres que interpretaron la ley y el pueblo de Israel cometió el error de venerar más la interpretación de estos hombres que lo que la ley decía. Y hoy en día como iglesia de Cristo debemos de ver que no estemos venerando más o que no sea más importante para nosotros
la interpretación que le dan a la palabra que lo que realmente la palabra dice. Que no sea más importante para mí la interpretación que alguien le da a la palabra, o que no esté por encima de lo que está escrito la interpretación de alguien. Que no esté por encima, por más grande que sea, por más desarrollado que esté, yo siempre debo de ver que lo que está escrito está por encima de lo que todos dicen. Nadie está por encima de lo del escrito está. Nadie está por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si alguien se sale de lo que está escrito en la palabra de Dios, yo debo de hacer eso a un lado y no de aceptarlo. Pero hay quienes aceptan, veneran más la interpretación de alguien que lo que realmente está escrito. Por eso es que Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la sabiduría y el conocimiento que para nosotros, que nosotros anhelamos tener, debe de venir por medio de Cristo Jesús. Porque hay una sabiduría que la Escritura habla que no es sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, 15 y 16 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, esa sabiduría no es de parte de Dios. Y la sabiduría que nosotros vemos en la Biblia, hay cierta sabiduría en la Biblia. La entidad, hablando de la entidad de la sabiduría, es una entidad que en un momento empezó a buscar su ambición personal y empezó a construir para sí mismo, y es una sabiduría que se rebeló contra Dios. Y vayamos allí mismo en Apocalipsis, para ir avanzando en el tema. Apocalipsis capítulo 3 y verso 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, la primera condición de la iglesia de la Odisea es que es una iglesia tibia, que es una iglesia que ni es fría ni es caliente, no se ha definido por ser fría ni se ha definido por ser caliente, sino que es una iglesia que se encuentra tibia, y una iglesia tibia es una iglesia que está mezclada. Es una iglesia, algo tibio nos habla acerca de un agua fría y un agua caliente que se mezclan, y cuando se mezclan, cuando se encuentran las corrientes de aguas frías y de aguas calientes, se vuelve en una agua tibia. Y el tibio es aquel que se mezcla con cosas, que mezcla las cosas de Dios con cosas que no son de Dios. El tibio es aquel que toma lo de Dios, pero también toma de otros lugares para su vida. Y cuando nosotros vemos la condición de la iglesia de hoy en día, vemos que la iglesia de hoy en día no es, como le decía a alguien, no es que el mundo se ha metido dentro de la iglesia, sino que la misma iglesia ha metido al mundo dentro de la iglesia. Lamentablemente, yo sé que en tiempos pasados decíamos que el mundo se estaba metiendo dentro de la iglesia, pero hoy en día, cuando vamos a ciertas iglesias, lamentablemente tenemos que ver que la condición en la cual se encuentra, ellos mismos han metido el mundo dentro de la iglesia. Y yo no estoy diciendo que no venga alguien a la iglesia que quizás venga con aretes, que quizás venga con tatuajes, o que quizás, pero que Dios lo empiece a restaurar aquí. Yo no digo que eso no se puede dar, no se puede dar, lo hemos visto. Pero algo muy diferente es que venga alguien con aretes, alguien con tatuajes, y que yo le diga, así como vienes, así súbete al altar y empieza a tocar, empieza a dirigir, empieza a dar la palabra.
Y solo tenemos que abrir un poco el internet y empezar a ver ciertas iglesias y nos damos cuenta que la iglesia de hoy en día ha metido mucho del mundo dentro de la iglesia. Lamentablemente, la iglesia de hoy en día se ha mezclado con el mundo. No, como le decía, no es que el mundo se ha metido a la fuerza, sino que la iglesia misma ha permitido y en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones, la iglesia misma ha visto algo en el mundo y lo ha imitado dentro de la iglesia. Bueno, pero debemos de ver que la iglesia de hoy en día ha mezclado las cosas. Y así se encontraba la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que era tibia, que estaba aparentemente bendecida, enriquecida, pero era una iglesia que se había mezclado. Y quiero ver cuál es la condición de alguien que es tibio, de alguien que ha ido a la tibieza. Y cuando vemos, no quiero que malinterpretemos, ni quiero darme a mal entender, la iglesia de la Odisea era una iglesia que Dios había establecido. Era una iglesia que Dios había abierto. Era una iglesia que Dios había bendecido con palabra. Era una iglesia que quizás en sus principios era una iglesia bien formada. Y como hoy en día, no estoy diciendo que no hay cristianos que quizás se encuentran en una situación donde están tibios, donde se han mezclado. No estoy diciendo que no son de Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay cosas las cuales han permitido entrar en sus vidas, que esas cosas no son de Dios. Y esas son las cosas que nosotros debemos de ir deshaciéndonos de ellas. Pero veamos la condición de esta iglesia que es tibia. Ahí en el versículo 17 al 22, o el versículo 17 más bien, dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces, la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, lo que la daba a conocer era que era una iglesia que decía: no tengo necesidad de nada. Estoy enriquecida. Estoy verdaderamente enriquecida y no hay necesidad de nada. Recordando la profecía de hoy, decía la profecía que Dios ha visto la condición en la cual estamos, que nos reconocemos como necesitados de Dios. Que reconocemos que somos necesitados de Dios, y eso es algo que debe de permanecer en nuestra vida. No importa cuánto avancemos, no importa cuánto crezcamos, siempre debemos de ver que tenemos necesidad de Dios, que necesitamos aún más de Dios en nuestra vida. Cuando yo me pongo a meditar y a pensar y a ver lo que he logrado entender de Dios, lo que he logrado conocer de Dios, me doy cuenta cuánto me falta avanzar en las cosas de Dios. Me doy cuenta cuánto me falta por alcanzar en las cosas de Dios. Me doy cuenta que si lograr entender a Dios o entender algo de Dios, cada vez que nosotros, que tú vayas avanzando en tu conocimiento de Dios, cada vez que tú vayas creciendo en tu conocimiento de Dios, lo que te va a dar, lo que te va a hacer ver que ese conocimiento realmente es de Dios y que está haciendo un trabajo en tu vida, es que cada vez que tú conozcas más a Dios, vas a darte cuenta que si no fuera por Él, nada de lo que hacemos valdría la pena. Que si no fuera porque Él déjeme decir esta palabra, quizás es la palabra incorrecta, pero si no fuera porque Dios se encaprichó en tomarnos a nosotros y hacer algo con nosotros, no podíamos desarrollar nada.
Cuando Dios decide hacer algo con alguien, nadie le puede decir a Dios, pero estás escogiendo al incorrecto, estás escogiendo al más pésimo, estás escogiendo al más falto, al más que da de qué hablar. Pero cuando Dios quiere usar a alguien, lo va a usar. Cuando Dios quiere trabajar con alguien, va a trabajarlo. Y cuando tú vas creciendo en tu conocimiento de Dios, te vas a ir dando cuenta de que si no fuera porque Dios tuvo misericordia y en su gracia nos llamó y nos levantó, no podríamos hacer nada. No podríamos desarrollar nada. Pero la iglesia de Laodicea era una iglesia que decía, yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y nosotros debemos de ver que como iglesia, que como cristianos, nuestra condición no sea una condición donde digamos, eso ya lo escuché, ese tema ya lo escuché, ese mensaje hasta, si quiere le digo a ese que está predicando, le enseño mejor el tema como debe de ser. Es que ese tema ya lo escuché un montón de veces, de fulano, de mengano, y no debe de ser nuestra condición al oír a alguien, por más falto de letra que esté alguien, por más sencillo que sea alguien, por más sencillo que sea alguien para predicar la palabra, cuando alguien se sube a predicar la palabra, yo debo de oír la palabra con sencillez. Yo debo de oír la palabra con un corazón abierto y de ir a las escrituras como eran los de Berea, ir a escudriñar si es como dijo el que estaba predicando. No más dejarme llevar, sino que ir y escudriñar si realmente está ahí en la palabra. Pero yo debo de oír la palabra con un corazón abierto y oír la palabra con sencillez. No estar como la iglesia de la Odisea de decir, no, es que ese tema ya lo escuché. ¿Y quién va a predicar? Fulano, mejor no, mejor me quedo en casa. Mejor hago limpio la sala, limpio el garage. Y a veces la iglesia, no, como le digo, quizás no aquí, pero hay quienes han avanzado en su conocimiento, han avanzado en su sabiduría. Me recuerdo de una vez que me tocó interpretarle a alguien su predicación en Guatemala. Y estábamos en una iglesia grandísima y este hombre dijo, no me pongo nervioso por los que están aquí. Decía, no me pongo nervioso porque había venido un grupo de los Estados Unidos a ese lugar y él decía, no me pongo nervioso por los que vienen, sino me pongo nervioso por los teólogos que tengo aquí en casa, me decía esta persona. Y yo cuando lo oí dije, bueno, quién sabe qué clavos habrá aquí, pero yo iba de visita, pero a veces hay gente que solo está midiendo al predicador. Como le digo, no aquí, pero en otros lugares. Hay gente que solo está midiendo y diciendo, no, esa palabra ya la puedo, hasta yo la desarrollo, hasta mejor la puedo predicar, dicen algunos. Porque hay esa condición dentro de muchos que están tibios y dicen, no tengo necesidad de eso, no tengo necesidad de aquello, no tengo necesidad que Dios se mueva, no tengo necesidad de hablar en lenguas, no tengo necesidad de profetizar, no tengo necesidad de brincar, no tengo necesidad de correr, y hay quienes dicen, no tengo la necesidad de eso. Me recuerdo y lo digo porque nadie aquí conoce las personas de las cuales estoy hablando. Entonces lo digo con libertad. Me recuerdo de una persona que fue a predicar una vez en un evento que tuvimos y nos dijo, yo no lloro. Dijo, yo no sé por qué la gente llora cuando ora, cuando adora, cuando clama. Dijo, yo no lloro. Ya he alcanzado otro nivel. Y yo dije, bueno, Señor, quizás es un nivel que yo no entiendo, pero yo cuando oigo que Dios me habla, no me puedo resistir, empiezo a llorar. Pero hay quienes han alcanzado un nivel que dicen, no, ¿para qué llorar?
pero para nosotros quizás parece algo que no hemos visto, pero hay quienes sí lo hacen. Hay quienes dicen, ¿para qué? ¿Para qué tanto llorar? ¿Para qué tanto? Y yo entiendo y yo digo, estoy de acuerdo con eso. Más que llorar deberíamos de cambiar, amén. Amén, deberíamos de cambiar. Pero cuando Dios lo toca a uno, yo no sé usted, pero yo me pongo a chillar. Porque a veces no nos podemos resistir ante la presencia de Dios. Pero la iglesia de Laodicea era una iglesia que decía, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y nosotros debemos de ver que siempre haya necesidad en nosotros. Siempre haya una necesidad de crecer, una necesidad de conocer más de Dios, una necesidad de entender más las Escrituras, de entender algo más de lo que Dios nos está hablando. Y quiero ver algunas cosas de lo que es una persona que es tibia. Y vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18 y verso 21. Primera de Reyes 18, 21. Ay, Dios mío, ya va a ser la 1, Dios mío, ya. El tiempo me ganó. Primera de Reyes, capítulo 18 y verso 21, dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo que es un pueblo tibio, es un pueblo que una de sus condiciones es que dice no tengo necesidad de nada, y qué difícil es enseñarle a alguien que ya sabe todo. No sé si le ha tocado hablar con personas que dicen, ya lo sé. Y uno le ve su condición y le dice, eso y esto. Oh, ya lo sé, sí, yo sé eso. Y qué difícil es enseñarle a alguien que ya sabe todo. Y yo digo, bueno, si ya sabes todo, mejor, ¿para qué preguntas? Pero hay gente que como dicen, son sabelotodos, ¿verdad? Y lo que no saben se lo inventan, como dicen por ahí. Pero se encuentra en una condición donde no tiene necesidad de nada. Otra de las condiciones es que vacila entre dos pensamientos. Y Elías le dijo al pueblo de Israel, lo definió al pueblo de Israel, le dijo, si el Señor es Dios, seguidle a Él y sírvanle a Él. Y si Baal es Dios, pues sirvan a Baal, pero defínanse. No mezclen lo santo con lo impuro. No mezclen las cosas de Dios con las cosas de Baal. Y el pueblo de hoy en día es un pueblo que tiene que ser definido en sus pensamientos. Porque el pueblo de hoy en día es un pueblo que vacila muchas veces entre dos pensamientos, que como el pueblo de Israel se le tiene que decir, si el Señor es Dios, pues sírvanle a Él y síganlo a Él. Y si Baal es Dios, pues sigan lo del mundo. Hay pueblo que se le tiene que decir, pues si quieres ser del mundo, pues dale adelante. No te detengas, darle si quieres. Si quieres, hay una porción que dice, porción de la palabra que dice que el que esté sucio, que se ensucie más. Y hay gente que quiere estar en la iglesia, pero quiere mezclarse con el mundo. Hay gente que, y no aquí, pero en ciertos lugares, hay gente que viene a la iglesia y después de la iglesia se va a la discoteca. Y hay gente que viene a la iglesia y después de la iglesia se va a la fiesta y a bailar y a tomar y a hacer esto y a hacer aquello y a mezclarse con el mundo. Pero el hombre de Dios, el cristiano debe de llegar a un momento de definirse y de tomar una decisión en su vida. Porque Dios siempre te va a dar la oportunidad de decidir por lo correcto.
Dios siempre te va a dar la oportunidad no importa qué tan bajo has llegado, no importa qué tan mal se vea tu vida, Dios siempre te va a dar la oportunidad y te va a decir, si el Señor es Dios, sírvele. Y si quieres seguir en el mundo, pues sigue lo del mundo. Si quieres seguir la corriente del mundo, síguela. Pero si quieres levantarte, si quieres restaurarte, si quieres caminar como debes de caminar, sirve a Dios. Levántate, ahí está la oportunidad. Y Elías le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, su condición era pésima aquí. Estaban sirviendo a los Baales. Estaban sirviendo a Baal, estaban edificando, tenían profetas que les hablaban de parte de Baal. Y Elías les dijo, si el Señor es Dios, está la oportunidad de servirle. Está la oportunidad de regresar, está la oportunidad de recapacitar, como el hijo pródigo que su condición era una condición donde se había alejado de la casa del padre, donde había vivido conforme al mundo que él conoció y había gastado toda la herencia que su padre le dio, pero llegó un momento donde Dios le dio la oportunidad de volver en sí, de recapacitar y de ordenar sus pensamientos, y regresó a la casa del padre. Y el padre no le dijo, y desgraciado, ¿qué haces aquí? No le dijo, vete, ya no existes para mí, sino que le dijo a sus siervos, vístanlos con las mejores vestiduras, pónganle las sandalias, pónganle el anillo. El padre lo restauró. Y nosotros debemos de entender, tú que me ves por la pantalla, tú que me ves a través de los medios sociales, no importa la condición a la cual has llegado, Dios te puede dar la oportunidad de restaurarte. Dios te da la oportunidad de levantarte, Dios te da la oportunidad de que te restaures y una vez más te vistas con las vestiduras de santidad, con las vestiduras de blancas. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo que vacilaba entre dos opiniones, y muchas veces como pueblo de Dios vacilamos entre dos opiniones y debemos de ser definidos en nuestros pensamientos. Vayamos a Oseas capítulo 7 y verso 8. Oseas capítulo 7 y verso 8 dice, Efraín se mezcla con las naciones, Efraín es como una torta no volteada. Entonces, Efraín, siendo pueblo de Dios, siendo de las naciones, siendo de las tribus de Israel, fue un pueblo que se mezcló con las otras naciones. Fue un pueblo que se mezcló y adaptó cosas de las otras naciones. Y como pueblo de Dios nosotros debemos de ver que no nos mezclemos con el mundo, no que nos salgamos del mundo, no que no hablemos con la gente, no que convivamos con la gente, pero una cosa es que tú convivas con alguien que es del mundo, una cosa es que tú vayas a visitar a alguien que es del mundo, y otra cosa es que tú hagas lo mismo que hace lo que hace el del mundo. Una cosa es que tú tengas un conocido que es del mundo y que cuando tú estás con él, le hablas, platicas con él y le hablas también, si hay la oportunidad, le hablas de las cosas de Dios, pero otra cosa es que tú vayas y te hagas a la misma manera que ellos. Y vayamos a ver en Santiago capítulo 1 y verso 8, Santiago 1:8. Dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Yo tengo que ver que mis caminos no sean inestables. Yo tengo que ver que como hombre, como hijo de Dios, como hija de Dios, que mis caminos sean estables, que tus pasos sean seguros. No que hoy digas, amén, echémosle ganas, démosle para adelante, y el día de mañana brillas por tu ausencia. No que hoy estés bien avivado, porque yo creo que todos conocemos gente así que llega un fin de semana y se animan y amén, y vayamos y hagamos esto, hagamos aquello, y en una semana quieren revolucionar el mundo, pero llega el otro fin de semana y uno dice, ¿dónde está el que me animó,
El que me metió al agua, ¿dónde está? Porque y hay gente inestable. Hay gente inestable, hay gente que te dice algo y el día de mañana ya no los ves. Y ya pasan 2, 3 meses y vuelve otra vez. Y no, ahora sí, echémosle ganas, echemos padre. Pero debemos de ver que seamos estables en nuestro caminar, que nuestro caminar sea definido, que no seamos inestables ni de doble ánimo, que no haya un doble ánimo en nosotros, que no haya ese doble ánimo en nuestra vida, no que un día estemos bien alentados y el otro día estemos por los suelos. Y quiero ver, no voy a tocar las cosas este día en las cuales Dios le dice que está afectada esta iglesia, sino que quiero ver cómo es que nosotros podemos, restaurarnos de ser tibios para poder terminar. Lucas capítulo 24, verso 30 al 32. Lucas 24, 30 al 32. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice, aquí está hablando, conocemos la historia, está hablando de los dos discípulos del Señor Jesús que iban camino a Emaús, que quiere decir aguas turbias o aguas tibias, que iban hacia la tibieza, y dice el versículo 30, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. El versículo 30 me llama la atención lo que dicen ellos, dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Voy a invitarte a que te pongas de pie y cierres tus ojos viendo la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que estaba a las puertas de lo que era el arrebatamiento, y era una iglesia que se encontraba tibia, una iglesia que se había mezclado, una iglesia que era inestable, una iglesia que titubeaba, una iglesia que vacilaba. Y el Señor Jesús, cuando se encuentra con estos dos discípulos, hablándoles en el camino, dice que ellos no podían reconocerlo a Él. Pero Él les empezó a hablar de las Escrituras, empezó a abrirles las Escrituras. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cierra tus ojos. Y es importante reconocer y entender la condición en la cual nos encontramos. Porque muchas veces nos podemos encontrar como estos dos discípulos que oímos la palabra de Dios, que escuchamos el mensaje de Dios y arde nuestro corazón. Arde nuestro corazón por la palabra, algo de la palabra hace un efecto en nuestro corazón. Pero al salir del lugar donde el mensaje está siendo predicado, regresamos a lo mismo. Volvemos a la misma condición, volvemos al mismo pensamiento, volvemos a la misma situación. Pero ellos se preguntaban y se decían entre sí, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba?
No ardía nuestro corazón mientras Él hablaba de las Escrituras, mientras Él abría las Escrituras, no ardía nuestro corazón. Yo te pregunto hoy en este día, ¿arde tu corazón cuando oyes la palabra? ¿Arde tu corazón cuando escuchas el mensaje? ¿Arde tu corazón cuando oyes hablar de Dios? ¿Arde tu corazón cuando la palabra está siendo enseñada? Y otra de las cosas que te quiero preguntar es, ¿qué hacemos cuando salimos de este lugar? Hacemos como los discípulos que le fueron abiertos los ojos, que pudieron darse cuenta quién era el que hablaba con ellos, que pudieron darse cuenta que no era el tiempo para ir hacia la tibieza, que no era el tiempo para ir a Emaús, que no era el tiempo para caminar hacia Emaús, sino que era el tiempo para levantarse. Era el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Era el tiempo donde la palabra de Dios se estaba cumpliendo en su tiempo, en sus vidas. Y es bonito que nuestro corazón arda por la palabra. Es hermoso sentir el ardor de la palabra de Dios. Es hermoso sentir aquel llamado de parte de Dios cuando oímos la palabra. Es hermoso emocionarnos, ver que hay algo que está sucediendo, pero no solo quedarnos ahí. No solo te quedes con que arda tu corazón. No solo te quedes en ese tiempo, en ese momento donde está ardiendo tu corazón, sino abre tus ojos. Levántate, ve que la palabra se está cumpliendo. Quizás Dios te está hablando en este día de salir de la condición en la cual te encuentras. Quizás no te encuentras en la condición que se encontraba la Odisea, pero quizás sí te encuentras que hay cosas que has perdido, que has dejado a un lado. Y yo te voy a invitar que pases adelante con toda sinceridad, con toda sencillez, no para que alguien te vea, sino porque quieres retomar lo que un día tenías. Porque quieres que no solo arda tu corazón cuando oyes la palabra, sino que como esos discípulos te des cuenta quién es el que te está llamando. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que está hablando a tu corazón? ¿Quién es el que te está diciendo levántate y toma las cosas que has dejado a un lado? Levántate y toma las cosas que yo tengo para ti. La iglesia de la Odisea era una iglesia que era una situación pésima, pero Dios le abrió la puerta y le dijo: compra, paga el precio justo. El precio que se debe de pagar por las vestiduras, el precio justo para la visión, el precio justo para el oro refinado. Paga el precio justo. Quizás te encuentras dentro de una situación difícil en tu vida, dentro de una prueba, dentro de un desánimo en tu vida. Pero hoy Dios te dice, compra de mí, te aconsejo que compres de mí. Te aconsejo que tomes una vez más. ¿Qué has dejado a un lado? Quizás la unción. Quizás Dios te usaba en un tiempo. Quizás Dios se movía en tu vida en un tiempo. Toma esas cosas.